Es un privilegio para mí estar esta mañana acá, mis amados hermanos, delante de ustedes. Les envía saludos mi esposa. Ella pues no pudo venir porque pues mis bebés ya empezaron a estudiar y ella está en ese proceso, mis amados hermanos. Amén. Quiero contarles rápidamente de que desde el día, mis amados hermanos, que se dio la proclama, el Señor había puesto un tema en mi corazón y yo me fui a estudiarlo ese mismo día. Y les puedo decir de alguna forma, yo ya estaba preparado para este día. Amén. Pero ayer que me enviaron el mensajito, ¿verdad? No sé cómo reciben ustedes esa llamada, ese mensajito. Muchas gracias. Empezaron el corazón. Y bueno, ustedes saben cómo nos ponemos, ¿verdad? Y empecé a preguntarle al Señor, ¿verdad? Acerca de si ese era el tema para el día de hoy. Y no, yo no tenía paz y bueno, hasta que recibí la paz. Y el Señor me habló de esto, o sea que el tema que yo estudié a principios del año, ahí se quedó en el tintero, mis amados hermanos, algún día o probablemente era solo para mí. Amén. Bueno, entonces yo quiero hablarles con la ayuda del Señor de un tema que lo hemos titulado Los deseos del corazón. ¿Qué dice en la pantalla? De un apóstol. Amén. Ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que tenemos a nuestro Señor Jesús como el apóstol de apóstoles, si lo queremos ver así, ¿verdad? Pues tenemos también a nuestra cobertura, el apóstol Sergio Enríquez, amén. Y pues acá tenemos el privilegio, mis amados hermanos, de tener también al apóstol Juan, amén. Pero yo viendo esto les puedo decir, mis amados hermanos, de que vamos a iniciar con esta cita de tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Ustedes se la saben de memoria, no es una cita que no conozcamos, amén. Y quiero decirles esto de una vez, de que cuando escudriñamos los deseos del corazón de un apóstol, pues resulta, mis amados hermanos, que son los mismos deseos del corazón de nuestro Dios. Ahí se van a dar cuenta ustedes cuando desarrollemos el tema, amén. Y Dios nos ha dado, mis amados hermanos, por medio de nuestro apóstol, ¿verdad? Una extensión, o intentámoslo así, de su corazón, no solamente para nosotros poder conocer los deseos de Dios, amén, sino también, mis amados hermanos, para poder dirigirnos. ¿Decimos amén? Gloria a Dios. Dice, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, amado, aquí está la clave, vean, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como ustedes se lo saben, ¿verdad? Pero vamos a avanzar, nada más les coloco la cita ahí del deseo, ¿verdad? Que la Biblia dice ahí en tercera de Juan que el deseo, mis amados hermanos, del apóstol está hablando del apóstol Juan, ¿verdad? Que nosotros seamos prosperados. Pero no les quiero hablar de la prosperidad, sino les quiero hablar de el deseo. Esta es la palabra griega, mis amados hermanos, de la palabra deseo, ¿verdad? Miren, pocas veces, mis amados hermanos, en la Biblia, yo lo he encontrado, me gusta mucho hacerlo así, los significados y las diferentes versiones dicen lo mismo, pero esto que está en la pantalla, a mí me llamó mucho la atención porque lo que está en verde es lo que las diferentes versiones dicen, las que encontré, ¿verdad? Que lo decían diferente. Porque la mayoría de versiones dicen lo mismo, ¿verdad? Pero encontré por lo menos 7 diferentes versiones dentro de las que busqué que dicen esto, que lo dicen diferente. Pero cuando me fui a ver los significados, mis amados hermanos, resulta que los significados son los mismos. Y les digo, pocas veces, si ustedes lo han hecho, las versiones de la Biblia dicen lo mismo que dicen los significados en este caso del griego. Pocas veces, pero en esta dice lo mismo, tanto las versiones de la Biblia como los significados que dan la concordancia son los mismos. ¿Y cuáles son? Los que están en verde. Ahora bien, esto yo solo se los voy a leer, no me voy a detener en esto, porque yo quiero dejarles todo el tema, mis amados hermanos, y resulta que esa palabra deseo que vimos acá, ¿verdad? Si ustedes quieren corroborarlo, solo aparece, mis amados hermanos, en toda la Biblia 7 veces. Entonces podemos decir que los deseos del corazón de un apóstol, como también los deseos del corazón de Dios, ahí lo vamos a ver, mis amados hermanos, pues son 7, si lo queremos ver así, si lo queremos entender así. ¿Sí me escuchan, mis amados hermanos? ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, entonces, repito, solo se los voy a leer.
El primer significado, y lo que le dice la primera versión que ya leímos, es deseo. Recuérdense, no nos olvidemos que son los deseos del corazón de un apóstol. Pero también lo vamos a ver con bases bíblicas. La misma palabra que se utiliza acá, en esta palabra del deseo del apóstol Juan, es la misma que se utiliza en un deseo que tiene Dios, mis amados hermanos, para con nosotros. Entonces solo voy a leer. La palabra deseo significa interés o apetencia, ¿verdad?, que una persona tiene por conseguir la posesión o la realización de algo. Y como lo vemos acá, ¿cuál es el deseo acá del apóstol? Que ustedes y yo prosperemos en todas las cosas como prospera nuestra alma. La siguiente versión o el siguiente significado, en donde la primera que leímos, dice dice deseo, esta dice ruego. ¿Y qué es rogar? Pedir a alguien algo, en especial si se le pide con humildad y como favor. Entonces lo que estamos leyendo, mis amados hermanos, son parte de los deseos del corazón de un apóstol. Amén. Luego dice la otra versión dice anhelo, y un anhelo es un deseo intenso o vehemente de una cosa. Hay una versión que me llamó mucho la atención, la versión es en español, ¿verdad? Pero en lugar de describir la palabra deseo, dice, como lo dice ahí abajo, tefillá, y lo que significa eso es oración con instrucciones. O sea, parte del deseo del corazón de un apóstol también es orar por nosotros. Amén. Y luego, pues darnos instrucciones. No creamos, mis amados hermanos, que las instrucciones que se nos dan de parte de nuestro apóstol vienen solo porque sí o solo por molestar, sino antes bien ha estado orando y la instrucción viene como consecuencia de la respuesta de Dios a dicha oración por cada uno de nosotros. El otro significado es orar, amén. O también dice el apóstol ahí, yo oro. ¿Y qué significa orar? Ponerse, vean esto, mentalmente y anímicamente ante la presencia de Dios para dar gracias o pedir algún favor. Otra versión dice pido. ¿Y qué significa esto de pedir en relación a una persona? Dice decir de una persona a otra lo que se espera o desea que ésta dé o haga, con la intención de que realmente, escuchen lo que dice acá, lo dé o lo haga. Entonces vean, mis amados hermanos, parte de los deseos del corazón de un apóstol son presentarse delante de la presencia de Dios. ¿Para qué? Pues Dios, mis amados hermanos, nos bendiga a nosotros que estamos bajo la cobertura. ¿Decimos amén? Otro significado u otra versión dice espero, y esto significa tener esperanza de lograr o de que se realice algo que se desea. Y esto se los puse en grande, mis amados hermanos, porque lo dice tanto un significado de la concordancia, como también una versión que dice orar a Dios. Entonces, ¿cuál es el deseo del corazón de un apóstol, mis amados hermanos? ¿Sí están conmigo? Orarle al Señor. Amén. Bueno, acá vamos a empezar. Es la misma cita, como se los dije, ¿verdad? Esa palabra deseo, si ustedes quieren corroborarlo y pueden hacerlo, solo aparece 7 veces en la Biblia. Y yo quiero hablarles rápidamente de esas 7 veces, amén, en las cuales aparece esa palabra deseo. Dice acá, 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2, amado, yo deseo. Ya vimos todo lo que significa la palabra deseo, ¿verdad? Que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Aquí nos vamos a detener ya un momentito. Ustedes vean, mis amados hermanos, yo creo que este deseo de prosperar lo tenemos todos, ¿verdad? Amén. Cuando se escudriña esa palabra que dice ahí, prosperado, tiene que ver con una prosperidad espiritual, pero también una prosperidad material, una prosperidad de bienes y una prosperidad de misericordia y de gracia y todas las cosas que tienen que ver con lo espiritual. Y dice acá, en todas las cosas y que tenga salud. Pero esta otra palabra que dice aquí, así como prospera. Esa palabra prospera, solo la palabra prospera, aparte es tu alma, ¿verdad? Significa en una versión buen compañero de viaje. Entonces parte, mis amados hermanos, de la prosperidad, del deseo de un corazón, del corazón de un apóstol para cada uno de nosotros, es que ustedes y yo seamos buenos compañeros de viaje. Yo me ponía a pensar en cada uno de nosotros, mis amados hermanos, como Ministerio de Ebenecer Costa Rica, y yo les digo, mis amados hermanos, yo estoy con cada uno de ustedes sorprendido. ¿Por qué?
Porque en alguna oportunidad el apóstol Juan me decía, William me decía, los pastores acá te quieren y te quieren mucho. Y no solamente, mis amados hermanos, yo me quedé con esas palabras, sino cada uno de ustedes, los que han tenido oportunidad de conocerme, me lo han demostrado. De tal forma, se los digo, mis amados hermanos, nosotros aquí a Costa Rica venimos solo con las maletas, nada más. Traíamos dinero y con este dinero estamos hechos. No sabía yo, mis amados hermanos, todo lo que nos iba a costar, lo que son los documentos para que nos den permiso de estar acá. Ahí se fue todo el dinero. Bueno, el asunto es que estamos viviendo ya en Grecia, mis amados hermanos. La casa, para honra y gloria de Dios, tenemos 3 meses de estar acá. La casa ya está equipada. Y pregúntenme ustedes, ¿qué hemos comprado nosotros? Nada. Todos nos lo han regalado ustedes. Todo nos lo ha regalado el Señor, mis amados hermanos. Pero yo he llegado a una conclusión. La gloria y la honra es para el Señor, de que ustedes han sido buenos compañeros de viaje. En estos 3 meses, mis amados hermanos, nos han acompañado de tal forma, les digo, que ustedes no tienen ni idea lo que el Señor ha hecho por medio de ustedes para nosotros, mis amados hermanos. Y yo le decía, ahí está la pastora Mari como testigo de lo que yo voy a decir, a los hermanos allá en el Naranjo. Quizás en este momento no tengo plata ni oro, por eso no tiene plata, dice, porque no oro. Pero lo que tengo te doy. Y para honra y gloria de Dios, ya el Ministerio de Alabanza en el Naranjo ya está ensayando todos juntos, mis amados amigos. Entonces Dios ha sido muy bueno. No, quizás no traemos oro ni plata, pero traemos cosas de parte del Señor y lo estamos dando, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué tan buenos compañeros de viaje somos? Amén. Ese es el deseo del corazón de un apóstol, que ustedes y yo seamos calidad, dice el apóstol Germán, ¿verdad? De compañeros de viaje. Porque este es un viaje, mis amados hermanos, y dentro de nuestro viaje estamos llamados, y de alguna forma, lo voy a decir así, obligados a conquistar esta nación. Sí, amén. Amén. Si ustedes lo ven, mis amados hermanos, la cabeza en esta nación apostólica pues es de Guatemala, mis amados hermanos, y humanamente pudiéramos pensar, ¿y qué tiene que estar haciendo él acá? Porque fue enviado, porque es un buen compañero de viaje, y pues tenemos que aprender, mis amados hermanos. ¿Decimos amén? Bueno, ese es el primer punto. Entonces, ¿queremos prosperar, mis amados hermanos? ¿Sí o no? Entonces aprendamos a ser buenos compañeros de viaje. ¿Por qué? Porque ese es el deseo del corazón de nuestro apóstol. Es el deseo del corazón de un apóstol. ¿Y de qué apóstol? Del apóstol Juan. Entonces muchas veces, ¿por qué no prosperamos, mis amados hermanos? Porque somos malos compañeros de viaje. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando uno iba a las excursiones y se subía uno al bus, ¿con quiénes se sentaba a la par? Con los buenos compañeros de viaje. ¿Y a quiénes quería lejos? A los malos compañeros de viaje. Pero aquí no hay ninguno, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces vamos a avanzar al segundo deseo. Y aquí está lo que yo les decía, mis amados hermanos, de que la palabra deseo que ya vimos es exactamente esta misma palabra que dice acá en amarillo: quiera Dios. Entonces el mismo deseo que tiene el corazón de un apóstol es el mismo deseo que tiene el corazón de nuestro buen Dios. Entonces, mis amados hermanos, repito, tenemos la bendición, el privilegio de tener una cabeza apostólica acá en Costa Rica, y tenemos que empezar a entender y a verlo como la extensión del corazón, de los deseos de Dios para nosotros acá en esta nación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Aprovecharlo. Decimos amén. ¿Cómo lo aprovecho? Bueno, seamos buenos compañeros de viaje. Pero ese ya lo dijo. Avancemos al otro. Vean esto. Hechos capítulo 26, versículo 28 y 29. Me quedan 15 minutos, hermano. Agripa contestó a Pablo: por poco, escuchen esto, con tus argumentos haces de mí un cristiano. Y Pablo replicó. ¿Qué replicó? Quiera Dios. ¿Qué palabra es esa? La misma que ya vimos acá, mis amados hermanos. No sé cómo se pronuncia, pero ustedes ahí en griego, pero ustedes la ven ahí. Es la misma. Dice: quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que me escuchan hoy, llegaran a ser tales como soy yo. Escuchen lo que dice el apóstol. Quiera Dios, el deseo del corazón de Dios es que ustedes y yo lleguemos a ser, ¿cómo? Primeramente como nuestro Señor, ¿verdad? Que Él fue el que dio la talla del varón perfecto.
Pero también, pues si tenemos una cobertura apostólica, el apóstol está diciendo acá que llegaran a ser como soy yo. Les dejo un pensamiento ahí para que lo meditemos. ¿Qué sería de Costa Rica, mis amados hermanos, si cada uno de nosotros fuéramos como lo que es nuestro apóstol? Hiciéramos lo que hace nuestro apóstol. ¿Qué sería de Costa Rica? Si vean, el Señor lo envió a él y vean los frutos. Y si nosotros fuéramos como él y cada uno con esta calidad de frutos, quiera Dios que lleguen a ser como yo. Amén. Entonces tenemos un buen ejemplo, mis amados hermanos. ¿Y qué es lo que nos corresponde? Pues el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Y luego él también dice en una oportunidad, atrevido el apóstol Pablo, imítenme a mí, dice nada más. Amén. ¿Y qué pasaría si empezamos a imitar un poquito de lo que tiene el corazón de nuestro apóstol, el apóstol Juan? ¿Qué pasaría, mis amados? ¿Alguien se anima a responderme qué pasaría? Les aseguro que nos amaríamos los unos a los otros, porque cada uno de nosotros, mis amados hermanos, como pastores podemos ser muy buenos, pero como ovejas podemos y debemos ser muy buenas también. ¿Decimos amén? Romanos capítulo 9, versículo 1 al 3. Esta es la tercera vez, mis amados hermanos, en donde aparece esa palabra del deseo del corazón de un apóstol. ¿Y cuál es la palabra? Es esa que está ahí resaltada, que dice espero. Esa es la palabra, la misma palabra. Amén. Miren, si le quieren tomar foto, pueden tomarle. Si no, y si el apóstol me da permiso, ¿verdad? Yo les voy a mandar esto que tengo acá, ahí al grupo de pastores. Amén. Bueno, dice, soy seguidor de Cristo. ¿Decimos amén? El Espíritu Santo guía mi conciencia y me dice que no estoy mintiendo, digo la verdad. Tengo una gran tristeza y llevo siempre un gran dolor en el corazón. Espero, deseo, quiera Dios que pueda ayudar a mis compatriotas que son mi propia raza. Podemos decirlo espiritualmente, hueso de mi hueso, carne de mi carne, mis amados hermanos, son mi propia raza. Pero miren lo que termina diciendo. Incluso dice, estaría dispuesto a recibir una maldición y correr el riesgo de ser separado de Cristo si eso sirviera para ayudarnos. Es el deseo del corazón de un apóstol. ¿Y cuál será el deseo del corazón de nuestro apóstol, mis amados hermanos, acá? De que nos amemos de corazón, mis amados hermanos. De que Él no tenga que estar lidiando y batallando, solucionando nuestros problemas, sino antes bien que, mis amados hermanos, la Biblia nos muestra que nosotros como ovejas deberíamos de esforzarnos. ¿Por qué? Por hacer que el ministerio de nuestros pastores sea feliz. ¿Amén o no amén? Esforcémonos entonces. ¿Por qué? Porque miren lo que el apóstol dice acá, parafraseado, ¿verdad? Además ahí está en la pantalla. Si yo pudiera, yo me entrego con tal de que ustedes sean felices. Si yo pudiera, yo lo hago con tal de que ustedes no estén sufriendo. Si yo pudiera, yo lo hago con tal de que ustedes no estén peleando. Eso es lo que la Biblia dice ahí. Es el deseo del corazón de un apóstol. Que ustedes y yo, mis amados hermanos, nos amemos los unos a los otros. Gloria a Dios. Amén. Bueno, avanzo. ¿Cuántos llevo ya? 3, y con este creo que son 4. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si en verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba, dice esta versión. Otra versión dice, o no os reconocéis. Recuérdense que estamos en año de reconocimiento. Entonces dice la versión que coloqué, dice, hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo, de verdad es porque Él no está en ustedes. Espero que, dice, reconozcan que nosotros sí hemos pasado la prueba. No nos importa si parecemos haber fracasado. Y aquí está, oramos a Dios. Esa es la palabra, mis amados hermanos, del deseo. Y si se recuerdan, perdónenme, voy a regresar para que lo tengan ahí presente. ¿Cuál es el último significado? Orar a Dios. Entonces, ¿cuál es el deseo del corazón de un apóstol, mis amados hermanos? Que le oremos al Señor. Amén. Pero voy a terminar de leer. Para que ustedes no hagan nada malo y no lo pedimos para demostrar
que pasamos la prueba, sino para que ustedes hagan lo bueno. Entonces, ¿cuál es el deseo del corazón de un apóstol? Oramos para que ustedes no hagan lo malo, sino que ustedes hagan lo bueno. Pero ¿cómo se puede hacer lo bueno, mis amados hermanos? Bueno, reconozca su condición, pues reconozcamos nuestra condición. Y yo les digo algo, mis amados hermanos, miren, yo me postré a orar ahí, pero yo estaba llorando de agradecimiento, mis amados hermanos, pidiéndole al Señor que el Señor pues me usara, ¿verdad?, para poder bendecirlos. Estaba nervioso, pero ya se fue hace un rato, ahorita ya no. Pero la verdad es que si nos reconocemos, mis amados hermanos, delante del Señor, si reconocemos nuestra condición, vamos a poder reconocer también el trabajo de nuestro apóstol. Y entonces vamos a hacer lo bueno. ¿Ustedes creen que él no tiene trabajo acá en Costa Rica? Más con nosotros, ¿va? Imagínense, aparte del trabajo que tiene, mis amados, y todavía venimos nosotros, los bendigo en el nombre de Jesús, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Pero es que a veces, además la Biblia dice que nosotros siendo malos, damos buenas dádivas, ¿sí o no? Entonces ahí tengo una base bíblica, no para decir que ustedes son malos, sino para que aprendamos a que las oraciones de nuestra cobertura, que los deseos del corazón de un apóstol, pero también los deseos del corazón de Dios, es que dejemos de estar fregando. No sé si se entiende esa palabra acá, me estás molestando, sino que empecemos a hacer lo bueno. Que empecemos a hacer lo bueno. Amémonos los unos a los otros. ¿Qué nos cuesta? ¿Verdad que no cuesta mal, hermano? Usted porque no lo conoce, pastor. Entonces ahí está, mis amados hermanos. Avanzo, quedan 9 minutitos todavía. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 9. Por eso, si ustedes pueden ser fuertes, nos alegramos de ser débiles. ¿Qué dice acá? Oramos. Esa es la palabra deseo. Deseo que sean cada vez mejores seguidores de Cristo. En una oportunidad, mis amados hermanos, nosotros salimos allá a Guatemala a evangelizar. Y llegamos y había un vehículo ahí, un Mercedes así, bonito, ¿verdad? Y yo empecé a evangelizar al hermano que estaba dentro del carro. Y él me escuchó y todo, ¿verdad? Con humildad, y me dio gracias. Y ya que lo había evangelizado. Y luego me dice, yo soy pastor. Estaba evangelizando al pastor, miren usted. Pero probablemente, ¿qué hubiéramos hecho nosotros, mis amados hermanos? Yo soy pastor. Pero él no, él dejó que yo le hablara. Y luego me dijo que era pastor y lo bendije, ¿verdad? Pero ¿por qué les menciono esto? Porque una cosa es que nosotros seamos pastores, ¿sí? Pero otra cosa es que seamos buenos seguidores de Cristo. Yo he estado meditando en algo, mis amados hermanos. Perdónenme, ¿verdad? Porque pues he estado conociendo Costa Rica, ¿verdad? Y conociendo Costa Rica, pues he estado conociendo a los ticos. Y me he dado cuenta de algo. Amén. Bueno, ustedes no, ¿verdad? Pero yo que sí sé. Pero que la mayoría son buenas personas. Amén. Diga el pero. Pero son malos cristianos. Sí. ¿Por qué será? Dice acá, oremos para que sean cada vez mejores seguidores de Cristo. ¿Por qué será, mis amados hermanos? Porque recuerden la cita con la que empezamos. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas salud, ¿verdad? Pero alguna versión dice, tal vez ustedes la han leído, no dice como prospera tu alma, sino dice, así como espiritualmente hablando estás firme, estás bien. Y yo no sé ustedes, mis amados hermanos, pero yo al menos les hablo por mí, pero yo espiritualmente hablando no siempre estoy bien. A veces me dan ganas de estar bien. ¿Y qué tengo que hacer? Pues buscar estar bien, ¿verdad? Entonces oremos, tengámoslo claro, mis amados hermanos. Miren, yo no debería de estarles diciendo esto si estamos hablando de pastores, entre pastores, amén. Pero la Biblia dice ahí, además no fui yo el que lo escribió, fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Y si no, preguntemos a nuestro apóstol también, al apóstol Juan, si acaso no él ora también para que ustedes y yo seamos buenos seguidores de Cristo. ¿Y por qué ora si se supone que deberíamos ser buenos seguidores?
Pero ustedes dicen amén, gloria a Dios. ¿Cuántos me quedan, mis amados hermanos? Ya voy terminando. 5 minutos me quedan. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Este y otro y termino. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, dice. ¿En dónde está la palabra ahí, mis amados hermanos? Deseo, en la palabra orar. ¿Será fácil hacer eso, mis amados hermanos? Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Será fácil que alguien me haya ofendido y que luego ese alguien venga después de haberme ofendido y me diga, mire pastor, yo quiero orar por usted? ¿Será fácil dejarse? Sin embargo, es el deseo del corazón de un apóstol, que si nos hemos ofendido, pongámonos a cuentas. Amén. Y oremos unos por otros. ¿Por qué? Porque todos estamos en el mismo camino, mis amados hermanos. Todos estamos buscando servirle al Señor. Y creo yo, por lo menos el deseo de nuestro corazón, es servirle de la mejor forma posible. Pero pongámonos a cuentas con aquellos que creemos que nos han ofendido, con aquellos que hemos ofendido. En alguna oportunidad le preguntaba yo a la iglesia, mis amados hermanos, que cuántos han sido traicionados. Y todos, amén. Y ahora les pregunté, ¿y cuántos han traicionado? Y empezaron los codazos, ¿verdad? Lo que uno siembra, eso cosecha. O sea, si te traicionaron, qué bien se entiende, ¿verdad? Fue porque seguramente también traicionamos. Entonces, mis amados hermanos, confesemos nuestras ofensas y reconoced y desead y quiera Dios que estemos bien los unos con los otros. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un ministerio, mis amados hermanos. ¿Sí o no? Tenemos una cabeza y la Biblia dice que si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Amén. Bueno, tengo que terminar. Me quedan 3 minutos. Y ya terminé. Hechos, capítulo 27 y versículo 29. Esto, dice, asustó a los marineros, pues quería decir que el barco podía chocar contra las rocas. Cuando leemos el contexto dice que ellos empezaron a medir la profundidad y se dieron cuenta que cada vez pues la profundidad era menos, ¿verdad? Y se asustaron. Echaron 4 anclas al mar por la parte trasera del barco y le pidieron a Dios que pronto amaneciera. ¿Dónde está la palabra deseo ahí? En esa palabra pidieron a Dios. Y le pidieron a Dios que pronto amaneciera. Yo me recuerdo, mis amados hermanos, tal vez ustedes se recuerdan para que den testimonio de lo que voy a decir, ¿verdad? Pero el primer estudio de pastores, nuestro apóstol nos hacía una pregunta, y la pregunta que él hacía de este año, ¿verdad? Y él preguntaba, ¿se puede reconocer a alguien que está en oscuridad? ¿Se acuerdan? Esa fue la primera pregunta con la que él empezó este año. ¿Se puede, mis amados hermanos? No se puede. Amén. Y aquí dice que ellos pidieron a Dios que pronto amaneciera. Pues ¿cómo estaba si querían que amaneciera? Pues estaba oscuro, habían tinieblas y cuanto más ustedes y yo querramos agregarle ahí. Entonces, mis amados hermanos, el deseo del corazón de un apóstol, el deseo del corazón de nuestro Dios, mis amados hermanos, es que ustedes y yo pidamos que pronto. ¿Y eso qué es? Entendiéndolo desde varios ángulos espirituales, ¿qué es eso? Que pronto amanezca, que pronto venga, mis amados hermanos. Pero esos amenes no me convencen, hermano. Le tenemos que pedir que pronto venga, pero no porque estamos asustados. Porque muchas veces solo cuando estamos asustados lloramos, hermano. Solo cuando estamos asustados buscamos, nos reconciliamos. No, sino en todo momento que pronto amanezca. Y yo les aseguro que es el deseo del corazón de nuestro apóstol, que pronto nos amanezca, que pronto vuelva nuestro amado, mis amados hermanos. Y tiene que ser el deseo de nosotros. Pero podemos tener ese deseo si no nos ponemos a cuenta los unos con los otros. Es en vano, mi amado hermano, que tú y yo decíamos que Él venga si no nos arreglamos entre nosotros. Sí, amén. 3 amenes. Termino. Pero aún así los marineros querían escapar del barco. Comenzaron a bajar del bote. Miren qué tremendos. Unos pidiendo que amaneciera y otros queriendo huir. Bueno.
Comenzaron a bajar el bote salvavidas haciendo como que iban a echar más anclas en la parte delantera del barco. Pablo se dio cuenta de sus planes y les dijo al capitán y a los soldados: así esos marineros si esos marineros se van, ustedes no podrán salvarse. Entonces, mis amados hermanos, ¿a quién se dirigió el apóstol Pablo? No fue a rogarle, mis amados hermanos, a los esclavos, a los presos, a los marineros, dice esta versión, sino fue con la cabeza. Con la cabeza. Hay una frase que utilizan en los ejércitos, mis amados hermanos, y dice: yo no me quejo con uno menor. Yo dicto mis palabras, abro mi corazón delante de mi autoridad. Con la cabeza. ¿Por qué? Porque si uno se pone, mis amados hermanos, a hablar taco a taco con los de la misma autoridad, uno resulta contaminado. Pero si uno va con la cabeza, todo se salva. Es el deseo del corazón de un apóstol, es el deseo del corazón de Dios, que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Decimos amén, amén y amén. Una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Los bendigo, mis amados hermanos.